Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, Hoy yo tengo el compromiso, porque hace más de 10 días que vengo diciéndole en el programa, en esta semana vamos a hablar de la situación del enfrentamiento entre... Siempre los medios hablan de la invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros decimos de la operación especial de Rusia en Ucrania. Entonces, es una deuda que nosotros venimos arrastrando con ustedes y decidimos tomar el programa de hoy especialmente para dedicarlo a la situación del enfrentamiento entre Occidente y Rusia. No solamente en un enfrentamiento que tiene que ver, porque a veces la gente entiende o percibe que es una guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Realmente no es una guerra, ni es una invasión. Y lo que se está dilucidando allí no es un problema de armas y de cohetes y de misiles. Hay otros elementos, hay otras variables, hay otros intereses que se están moviendo en ese enfrentamiento entre Occidente por un lado y Rusia por el otro. Y entonces nosotros hoy vamos a hacer un enfoque y vamos a plantear el punto de vista que nosotros tenemos en relación a esa situación. Evidentemente, nosotros somos mortales, nos equivocamos, pero nosotros, si nos equivocamos, no nos equivocamos porque tengamos intereses mercuriales, porque hayan intereses que nos hagan decir las cosas que nosotros no entendemos, o que no hagan variar nuestro punto de vista por asuntos de intereses mercuriales. Nosotros vamos a iniciar el programa con un video que va a ser una explicación histórica de lo que ha sido el dólar como moneda de uso internacional, o más bien la moneda del comercio global, y cómo se originó y por qué esa situación. Entonces, Máster, por favor, colócame el video y entonces luego nosotros vamos a continuar con los puntos de vista nuestros. ¿Saben por qué el dólar tiene un estatus de moneda global? ¿Por qué es la divisa más deseada en el mundo entero? Pues por un grandioso pacto internacional que se firmó en 1944 conocido como Acuerdo de Bretton Woods, en el que Estados Unidos prometió al mundo entero que sus billetes verdes valían tanto como el oro. Es decir, podías llegar a Estados Unidos con un saco de dólares y Estados Unidos te daba lingotes de oro a un cambio fijo de $35 por onza. Y sí, si el dólar valía oro, pues no estaba mal que los países los guardaran por toneladas como parte de sus reservas. Fue una jugada maestra de Estados Unidos, hay que reconocerlo. Por eso hasta el día de hoy el dólar es el rey. Ahora, ¿saben qué son los petrodólares? Pues aquí no hay misterio. Es una especie de mandato unilateral estadounidense vigente desde los años 70, en el que se obliga a que todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo deba ser comercializado solo en dólares estadounidenses. Y aunque ya he contado esto en otros videos, les vuelvo a contar el cuento. Atentos. A principios de los años 70 en Estados Unidos estaban muy preocupados por el hecho de que muchos países llegaban a Nueva York con barcos cargados de dólares, que al fin y al cabo son billetes que se pueden imprimir por unos 10 centavos de dólares,
y los cambiaban por oro, tal como Estados Unidos lo había prometido en 1944. La idea estadounidense en 1944 era que el mundo entero confiara que el dólar valía tanto como el oro, y nunca esperó que un día alguien llegase a entregarles toneladas de esos papeles para llevarse toneladas de oro verdadero que no se imprimen como los dólares. Y pues sí, a principios de los 70 las bóvedas de los bancos de Estados Unidos se estaban vaciando del metal precioso. En Estados Unidos entran en pánico, pues se preguntan que qué pasaría si los países de todo el mundo que están llenos de dólares llegan a Nueva York a cambiar esos dólares por oro. Pues exacto, Estados Unidos se quedaría sin reservas de oro, porque para entonces Estados Unidos ya había imprimido y regado por el mundo entero una cantidad enorme de billetes verdes que pronto superarían el valor de oro en sus bóvedas. Fue así como en agosto de 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podía comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia, las divisas de todo el mundo carecían de respaldo alguno, pues las divisas de todo el mundo estaban respaldadas por dólares, que a su vez estaba respaldado por oro. Pero el dólar de la noche a la mañana se convirtió en nada más que papel, pues Nixon de un firmazo puso fin al patrón oro. Bueno, en teoría los dólares eran más que papeles, al fin y al cabo era la divisa de la primera potencia mundial. Pero la confianza en el dólar de pronto empezó a perderse. Desde Washington necesitaban una solución de inmediato, y es así como Estados Unidos empieza a presionar a Arabia Saudita, que por aquel entonces era el mandamás mundial en el comercio mundial de petróleo, y lo insta a que proponga a todos los demás exportadores de petróleo que comercien el oro negro solo en dólares estadounidenses. Estados Unidos le dejó claro a Arabia Saudita que si se negaba a hacerlo, su país se vería amenazado con una intervención militar, inventando claro cualquier excusa en contra de Arabia Saudita. El plan de cómo podían bombardear a los árabes ya lo tenían preparado, y se reveló muchos años más tarde. Los árabes se encontraron en un callejón sin salida y entendieron que a veces es mejor aliarse con el dueño del circo. Corría el año 1973 y las cosas a Estados Unidos no le salían tan bien como lo tenía planeado, pues el rey Faisal no terminaba de ceder ante las peticiones estadounidenses, y para variar los países de Medio Oriente le impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos como venganza por la ayuda militar de Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur, un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes contra Israel. La inflación se disparó, el mercado de valores se derrumbó y la economía de Estados Unidos cayó en picado. En junio de 1974, Richard Nixon hizo una gira por Oriente Medio y se encontró con Faisal, donde seguramente le dejó claro cuán poderoso era Estados Unidos militarmente, y en un tono más elevado lo obligó a levantarles el embargo petrolero y que le siguieran vendiendo petróleo, además del hecho que instó a los árabes a invertir miles de millones de dólares cada año en bonos estadounidenses, es decir, los instó a comprar deuda estadounidense, y a cambio, le dijo Nixon, ellos les proporcionarían a los sauditas apoyo militar y logístico. Si bien a principios de los años 70 el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita salvó a Estados Unidos de un desastre económico, ya que el dólar estadounidense volvió a ganarse la confianza del mundo al nacer lo que se conoce como petrodólar, que, como explicaba, es una especie de ley no escrita en el que todo el petróleo que se comercialice en el mundo deba ser comprado o vendido solo en dólares estadounidenses. ¿Y qué pasa si intentas cambiar este statu quo? Acomódense que viene otra impactante cápsula de historia. Como contaba en otros videos, en los últimos años ha habido líderes que intentaron cambiar ese mandato no escrito de los petrodólares, como es el caso de Irak o Libia. El líder libio Muammar Gaddafi, por ejemplo, quería introducir en África una unidad monetaria común respaldada por oro, pero su brutal asesinato en el 2011, luego de que la OTAN invadiera este país, no le permitió ver realizado su sueño de comerciar el oro negro en divisas distintas del dólar, a fin de acabar con el predominio del dólar en África y Oriente Medio. Pues Gaddafi se preguntaba, ¿por qué debo venderle petróleo a mis hermanos africanos en dólares estadounidenses y no en otra moneda?
El plan libio de acabar con los petrodólares murió el mismo día que mataron a Gaddafi. No obstante, desde hace varios años, China, sin hacer ruido, ha dado pasos para intentar destruir el monopolio del dólar en el comercio del petróleo. Así, por ejemplo, hace unos días, The Wall Street Journal publicaba que Arabia Saudita está llevando negociaciones activas con China sobre el ajuste de cuentas por parte de sus suministros de petróleo al país más poblado del planeta en yuanes. La entrada de la moneda nacional china en los contratos petroleros con Arabia Saudita reduciría el dominio del dólar sobre el mercado global. El ejército de China no es tan débil como el de Irak o Libia, por lo que inventar excusas para atacarlo y hacer que China desista de comprar petróleo en yuanes no es una tarea tan fácil. Además, no olvidemos que si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, muy de cerca le sigue China, país en el que, dicho sea de paso, vive más del 17% de la población mundial. De concretarse el comercio de petróleo en yuanes entre China y Arabia Saudita, se impulsaría el prestigio de la divisa china a nivel global y sería el comienzo para que las importaciones y exportaciones de toda una gama de productos entre estos dos países se haga solamente en yuanes. Ese sería el comienzo del fin de los petrodólares. Pero ¿por qué Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos desde hace al menos 50 años, tomaría semejante represalia? Se preguntarán ustedes. Lo primero que deben saber es que las conversaciones sobre el petroyuan no fueron provocadas por los acontecimientos en Ucrania, sino que han estado en curso durante al menos los últimos 6 años, en vista de cómo China se ha erigido como segunda potencia económica mundial. No obstante, deben saber que las negociaciones sobre el petroyuan se han visto aceleradas en los últimos días, más que nada por el enfado de Arabia Saudita con la administración demócrata Biden, que ha dejado de apoyar la sangrienta intervención saudita en la guerra civil en Yemen. Además, la determinación del gobierno de Biden de acordar la reanudación del acuerdo nuclear con Irán es un tema delicado que ha dejado muy tocado al reino saudí. Y ya ni hablar de cómo los sauditas no les agradó la precipitada retirada de Estados Unidos de Afganistán y de cómo la Casa Blanca empezó a cuestionar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que supuestamente fue planeado por el príncipe heredero saudí, o al menos por el círculo más cercano de la realeza. Todas estas decisiones por parte de la nueva administración estadounidense, en detrimento del reino, han hecho que los sauditas buscaran una forma de darle la espalda a Washington. Por lo que, así como ayudaron a Estados Unidos a reforzar el dólar con los petrodólares hace 50 años, los sauditas pueden socavar la confianza del dólar al darle más valor al yuan, la divisa del rival número 1 de la que aún es la primera potencia mundial. Y mientras el petroyuan se construye, los sauditas ya dieron el primer golpe al decirle a Washington que busquen petróleo fuera de Arabia Saudita en medio de esta crisis en la que Estados Unidos dejó de comprar crudo a los rusos y busca crudo en otros lados. La posible negativa de Arabia Saudita a realizar transacciones en dólares podría animar a otros actores del mercado a comercializar el crudo en otras monedas, como por ejemplo el yuan, advierten muchos analistas. El economista Heinrich Müller, por ejemplo, en un artículo para el portal alemán Der Spiegel, sostiene que hay 3 principales factores que podrían hacer menguar el rol de la moneda estadounidense. Primero, el alto nivel de la inflación en Estados Unidos. Luego, las sanciones contra Rusia, que siembran el temor a que Washington también pueda congelar los activos de otros países. Y por último, la situación en Ucrania, que está cambiando rápidamente el equilibrio de poder en el mercado financiero, llevando a la formación y fortalecimiento de nuevos bloques de países soberanos con mercados financieros fragmentados para reemplazar a las instituciones financieras globales promovidas por Estados Unidos. No obstante, los expertos señalan que aún es pronto para enterrar el dólar y creen que su hegemonía no llegará a un fin en un futuro próximo, pero advierten que el mundo debe prepararse para ver a otras divisas como el yuan entrar en juego en el comercio mundial. El euro, en teoría, podría tener un papel más global e importante, pero la Unión Europea, al ser aliado de Estados Unidos, seguirá defendiendo los intereses de
su gran amigo y mentor. En ese sentido, no son pocos los analistas que enfatizan que el dominio del dólar en la economía mundial puede acabar cuando haya una nueva forma universal de pagar por un bien o servicio. Y esa nueva forma podría ser una moneda digital, algo que no deben confundir con criptomoneda. La moneda digital más avanzada en la actualidad es el yuan digital, y para entender su funcionamiento les recomiendo un viejo video donde se explica a detalle cómo se harán los pagos y el comercio en un futuro no muy lejano. Un punto muy importante a tener en cuenta es que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania están asustando incluso a sus aliados, porque el dólar, como decía, ha sido la moneda de la confianza desde hace casi 80 años, primero con los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y los petrodólares después a inicios de los años 70. Por décadas todos hemos creído que si depositamos nuestro dinero en dólares en cualquier banco del mundo, ese dinero está seguro ahí. Pero si Estados Unidos puede congelar los activos estatales en dólares de Irán, Siria, Afganistán o Rusia, y congelar las cuentas de ciudadanos de estos países en cualquier parte del mundo, significa que si en Washington lo creyeran necesario, ellos podrían congelar los activos de cualquier otro país, llámese Brasil, México, Arabia Saudita, India, China o la Conchinchina. El congelamiento de activos es una clara advertencia a otros disidentes o rivales del nexo de poder entre Estados Unidos y Europa, de que el resto del mundo ya no puede confiar en la buena fe de las autoridades bancarias occidentales. Eso no significa necesariamente que el yuan sea de repente un instrumento superior o de mayor confianza, no. Pero el dramático uso que Estados Unidos hace del dólar hace que cualquier alternativa al dólar sea mucho más atractiva en un futuro no muy lejano. En resumen, los congelamientos de miles de millones de dólares de las reservas de otros países está socavando la confianza en el dólar y en los bancos occidentales. Los pasos de China y Arabia Saudita demuestran que el sistema financiero mundial centrado en el dólar está bajo una inmensa presión. El dominio del dólar en las ventas de petróleo ha jugado un papel muy importante en la unificación de los mercados globales en torno a una moneda común. Pero las decisiones de Estados Unidos están haciendo que esa poderosa red de comercio en dólares comience pronto a dividirse y a desmoronarse. Y es que el declive constante y continuo del dólar como instrumento comercial y de reserva global tiene implicaciones significativas para la economía de Estados Unidos. Y podría ser que las redes monetarias neutrales como el sistema SWIFT, que ha sido el único sistema de transferencia interbancarias total, de pronto encuentren una gama más amplia de competidores. Por mucho tiempo también se pensó que el dólar era un instrumento neutral, pero por desgracia, Estados Unidos lo ha estado usando como arma política y la confianza en el dólar con el tiempo se ha ido perdiendo. Incluso, como vemos, grandes aliados estadounidenses como Arabia Saudita ya no confían tanto en el dólar. Por otro lado, desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos ha estado presionando a sus aliados para que impongan más y más sanciones a Rusia. Y estos aliados no tienen en cuenta que mañana serán ellos las víctimas de sanciones. De hecho, las sanciones occidentales contra Rusia ya están afectando la economía de muchos países por la subida de precios y la inflación. Y es que los eventos actuales en Ucrania son solo una parte de un enorme mosaico geopolítico que refleja procesos tectónicos en curso. Tengan en cuenta que el posible comienzo del fin del petrodólar dará lugar a un fuerte aumento de la importancia global del yuan, así como un aumento igualmente rápido de su oferta monetaria. Hace unos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita negó los informes de los medios de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará el reino en un futuro cercano. Y aunque dicen que están dispuestos a darle la bienvenida para reforzar las discusiones positivas, afirmaron que ninguna reunión ha sido programada. Y es que en medio de la negativa de Arabia Saudita de sancionar a Rusia, de vender más petróleo a Estados Unidos y de sus ambiciones de venderle petróleo a China en yuanes, se cree que Biden busca limar asperezas con los árabes y convencerlos para que aumenten la producción de petróleo.
De ahí que muchos concluyan que el posible viaje de una delegación estadounidense a Arabia Saudita evidencia la gravedad de la crisis energética mundial. No olvidemos también que la negativa de Estados Unidos de importar productos energéticos rusos ha provocado un fuerte aumento de los precios de los combustibles en la primera potencia mundial. Ahora Washington se ha visto obligado, por culpa de sus propias decisiones, a buscar otras fuentes de suministro de petróleo, entre ellas en Venezuela e Irán, países que han sido humillados por muchos años desde Washington. No son pocos los que creen que la amenaza saudita de comercializar su petróleo en yuanes es simplemente una finta estratégica contra Estados Unidos para vengarse de la nueva postura de la administración Biden en lo que respecta a Yemen o al programa nuclear iraní. Otros afirman que un pequeño porcentaje del comercio mundial de petróleo en yuanes no sería una amenaza para el dominio del dólar. No obstante, alguien muy bien enfatizó por allí: el primer chapuzón de agua que entró al Titanic no fue lo que precisamente hundió el barco, pero fue el principio de una gran catástrofe. Que Arabia Saudita, el primer país exportador de petróleo, empiece a vender su crudo en yuan podría ser el primer agujero para hundir el acorazado pintado de verde. Pues cada agujero, cada pinchazo, cada litro de agua que entra demuestra que el dólar ya no es la moneda de la confianza y ni es la divisa más segura a tener en las manos, ni en las reservas ni en los bancos. Y el tiempo lo dirá. Miren, para mí la explicación que se hace en el video es excepcional, es genial. Y es de suma importancia que la gente lo conozca. Porque desde el principio nosotros dijimos aquí que era evidente que un enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania, evidentemente que Rusia no tenía forma de cómo no salir airosa. Además de que los objetivos de Rusia no eran exterminar al pueblo ucraniano, eran otros los objetivos. Y entonces yo le explicaba en una ocasión que lo que se estaba dilucidando entre Rusia y Occidente iba mucho más allá de intereses reducidos a Rusia y Ucrania. Miren, para muestra, como dice la gente, basta un botón. Ya ustedes vieron cómo Estados Unidos impuso el dólar como moneda global. E incluso, no solamente como le impuso a sangre y fuego, sino que ustedes vieron, por ejemplo, lo que le hicieron a los árabes para que, como miembro de la OPEP, la organización que reúne a los grandes productores de petróleo, no solamente se comprometiera a que todo el petróleo que Arabia vendiera había que pagárselo en dólares, sino que tenía como misión convencer a los demás miembros de la OPEP para que tomaran esa decisión de que todo el petróleo que vendieran los miembros de la OPEP, los compradores debían pagarlo en dólares. Eso, evidentemente, hay gente que lo asumió, pero no convencido de que era lo que más le convenía en ese momento como interés nacional. Pero Estados Unidos lo impuso. Entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a ver brevemente lo siguiente. En programas anteriores, nosotros le explicábamos y le decíamos que no había duda de que Rusia la guerra militar la iba a ganar, pero que
la guerra mediática, que es una de las variables que siempre están presentes en esta sociedad donde la información y los medios de comunicación son determinantes, evidentemente Rusia la iba a perder, porque al día de hoy una guerra mediática a Occidente es imposible de ganársela, porque tienen el control de más del 96% de los medios de comunicación global. Eso es así y eso es evidente. Entonces, en esa dirección debemos admitir que es imposible que Rusia pueda ganarle la guerra mediática a Occidente. Por eso, señores, hay casi chiste, anécdota de cosas que se presentan. Por ejemplo, una información que salió en el New York Post el martes de esta semana, antes de ayer, que daba cuenta de que unos tanques, unos misiles rusos habían impactado un edificio de civiles y habían muerto varios civiles y decenas de civiles habían salido heridos. Esa publicación se hizo. ¿Qué pasó en el día de ayer y hoy? Evidentemente que ustedes no van a ver ni al New York Post ni al New York Times desmintiendo o negando o modificando la información. No, evidentemente que la mantienen. Pero ¿qué se ha podido comprobar? Que como en otras ocasiones, ahí lo que hubo fue un falso positivo o fake news, como usted quiera llamarle. ¿Cómo se traduce al cristiano? Bueno, que ciertamente el hecho ocurrió, pero los misiles, los que lanzaron los misiles no fueron los rusos, sino fue el ejército de Kiev. Entonces, evidentemente que no podían ser los rusos, porque ¿a dónde fue que lanzaron el misil? Fue en Donbass. Y Donbass es la región por la cual Rusia está en Ucrania. Vamos al origen del conflicto. Mire, en el año 2008, en Ucrania se celebran unas elecciones y el candidato que gana es un candidato racional y se inician una serie de negociaciones, incluso con Occidente. Y cuando se anuncia la intención de las negociaciones con Occidente, entonces el presidente Putin le solicita una reunión al presidente electo, se reúne con él y le ofrece mejores condiciones que le ofrecía Occidente para las negociaciones. Eso trae como consecuencia que el presidente electo de Ucrania rechazara, evidentemente que le iba a rechazar si actuaba en función de los intereses nacionales, rechazara la propuesta de Occidente y decidiera aceptar la propuesta de Rusia. ¿Qué trajo como consecuencia esa situación? Que Occidente, encabezado por Estados Unidos, comenzara un proceso, como siempre hacen los americanos, porque ese es un patrón que ellos tienen, un proceso de descrédito, de acusaciones de los principales líderes que le servían de apoyo al presidente electo y del propio presidente. Y entonces lograron dar un golpe de Estado y sustituir ese gobierno por un gobierno que respondiera en términos absolutos prácticamente a los intereses de Estados Unidos y Occidente. Fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, que no es todo Occidente, pero es la cabeza. Y en el 2014, entonces, se da el golpe de Estado y se instala en Ucrania
un gobierno ilegítimo, porque no fue fruto de unas elecciones, sino de un golpe de Estado. El que había sido electo legítimamente fue al que le dieron el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó cuando dieron el golpe de Estado? Bueno, que mucha gente en Ucrania se levantó, se tiró a la calle a protestar en contra del golpe de Estado que se le dio al presidente legítimamente electo. Pero en Ucrania hay una región que hace frontera con Rusia. Y en esa región entonces, que es la región del Donbass, en la región del Donbass, hay una resistencia a aceptar el nuevo gobierno. Y se inicia prácticamente una guerra entre la región de Donbass y el gobierno dictatorial, el gobierno ilegítimo de Kiev. Evidentemente que del 2014 al 2022, en esos 8 años, en esa región, ese ejército de Kiev, que está dirigido no por neonazis, sino por nazis, gente incluso que te hablan públicamente y te manifiestan públicamente su adhesión, su inclinación, su respaldo al nazismo, a Hitler. Y entonces, durante 8 años de guerra entre la región de Donbass y Kiev, que es la capital de Ucrania, y el ejército de Kiev, se cometen todos los crímenes, los abusos y todas las cosas del mundo. Y en 8 años hubo más de 14,000 muertos, niños, mujeres, ancianos, una matanza durante 8 años. Pero ninguno de ustedes nunca han escuchado o escucharon antes de la operación de Rusia en Ucrania. Nunca ustedes escucharon ningún medio de comunicación de Occidente. No les voy a hablar de República Dominicana porque los medios que nosotros tenemos son medios arrodillados con los intereses de la Embajada de los Estados Unidos, no del pueblo de los Estados Unidos, porque yo quiero que ustedes entiendan algo. El pueblo de los Estados Unidos es un pueblo sufrido, es un pueblo noble, es un pueblo luchador, es un pueblo que ha sido víctima de la manipulación y el engaño por parte de la clase política y económica que históricamente lo ha dirigido. Cuando hablamos de los Estados Unidos, no hablamos del pueblo de los Estados Unidos, y es válida la observación. Estamos hablando de la clase dirigencial, de los grupos económicos y las multinacionales que son las que manejan el control y la política tanto nacional como internacional en los Estados Unidos de América. Entonces, vamos a hacer una breve pausa. Vamos y regresamos de nuevo para continuar con la explicación y no detenernos. Vine a solicitar una certificación de un expediente de rectificación de apellido. Veo que están dando respuesta a los expedientes en tiempo récord, lo que le facilita a uno como abogado darle una respuesta en un tiempo hábil a los clientes. No duden en venir, que aquí se está trabajando en tiempo récord.
El Ayuntamiento de Moca no paramos de trabajar. La comunidad del Rincón de los Jiménez en Santa Rosa se benefició del presupuesto participativo con la construcción de aceras y contenes. Lo propio ocurrió en el Barrio Blanco, donde la alcaldía entregó una cancha de baloncesto y voleibol, aceras, contenes y el remozamiento de las calles en el barrio 30 de Mayo, incluyendo la calle principal. Estas obras fueron aprobadas por el Consejo de Regidores y ejecutadas por el alcalde Miguel Guarocuya Cabral. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Para conmemorar una fecha tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, que está ya muy cerca de nosotros, el Museo Presidente Ramón Cáceres, junto al Fondo Marena, hemos querido resaltar y hacer honor a la mujer a través de la belleza de la flor de Bayahíbe. Fusionar la historia mocana con nuestra flor y a la vez hacerle un homenaje a la mujer, sencillamente es grandioso. Siempre he trabajado con grupos de mujeres y seguiré haciéndolo mientras tenga fuerzas. Cuando una mujer crece, cuando una mujer se supera, cuando una mujer se valora y alcanza metas, todos esos logros son míos también como mujer. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Le decía que durante 8 años el ejército de Kiev cometió todas las atrocidades en la región de Donbass y ningún medio de comunicación occidental hizo referencia a esa situación. Evidentemente, como les decía al principio, como Occidente tiene el control de el 96% o más de los medios de comunicación global, su verdad es la de ellos. Por eso ustedes ven, por ejemplo,
que si usted hace una encuesta de lo que está pasando durante decenas de años entre Israel y Palestina, donde Israel ha cometido los crímenes más atroces que se hayan podido cometer en la humanidad con ese pueblo palestino. Sin embargo, ¿alguno de ustedes ha visto algún medio de comunicación de lo que nosotros vemos, convencionales o de lo nuestro, haciendo referencia a esa matanza de Israel en Palestina? Pero ustedes han visto actualmente alguna referencia de lo que Arabia Saudita está haciendo en Yemen. ¿O qué usted vio cuando Estados Unidos decidió engañar al mundo, porque todo el mundo sabía que no habían armas de destrucción masiva en Irak, y con ese pretexto y pasándole por encima incluso a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos fue y se metió en Irak y acabó con todo? Y todo el mundo sabía que Estados Unidos iba a Irak detrás, no de terminar con Saddam Hussein, porque ese fue incluso su aliado por mucho tiempo, sino detrás del petróleo de Irak. Pero, ¿qué hizo Estados Unidos con Gaddafi en Libia? Bueno, que cuando Gaddafi se le metió en la cabeza que iba a modificar, que iba a cambiar la situación de la venta de su petróleo, que no lo iba a cobrar en dólar a los países africanos, ¿qué hizo Estados Unidos? Se inventó una serie de acusaciones y pintaron a Gaddafi ante la opinión pública mundial como un monstruo, pero como un monstruo. Después de desacreditarlo, ¿qué hicieron? Fueron a Libia y destruyeron por completo ese país. Pero en Siria, ¿qué han hecho? Y no solamente utilizando los medios de comunicación, sino contratando mercenarios. Oigan bien, contratando mercenarios, cosa que está demostrada, pero no demostrada a nivel de medios de comunicación, sino por organismos de la propia ONU. Y entonces van y destruyen ese país simplemente porque a Estados Unidos le interesa ese petróleo. Entonces, todo aquel que le ha hecho algún nivel de resistencia a los intereses de los Estados Unidos termina desacreditado. Por eso hoy, en el día de hoy, ya el presidente de los Estados Unidos primero dijo que Putin era un tirano, pero luego, a final de la semana pasada, dijo que Putin no podía seguir siendo el presidente de Rusia. Es decir, Estados Unidos entiende que ellos pueden cambiar y poner la regla en la regla global, y que si hay un presidente en un país que no es de su agrado, entonces simplemente te va, te quita, o te mato, te desaparezco, te desacredito, o lo que sea, pero acabo contigo. Entonces, esa es la forma como Estados Unidos se ha venido manejando durante decenas de años. Y hoy, con relación al problema con Ucrania, yo le decía que es muy posible que Estados Unidos fuera por leña y saliera traquilado. ¿Por qué? Porque no hay que ser un cienciólogo ni un politólogo para saber que las sanciones que ha impuesto Occidente, porque no solamente la ha impuesto Estados Unidos, sino que la Unión Europea, siguiendo las directrices de Estados Unidos, también ha impuesto una serie de sanciones a Rusia, porque Estados Unidos le ha puesto sanciones a todos los países, no ha respetado ni siquiera a China, a todo el mundo, a todo el que no hace
lo que ellos quieren que hagan, entonces ellos le ponen sanciones. Entonces, ¿qué ha pasado con las sanciones? Lo primero es que países, por ejemplo, como Alemania, que es vamos a decir, el primer estado de la Unión Europea, porque es el más fuerte, el más rico, el que tiene mayor peso específico en esa región. Mire, Alemania comenzó diciendo que sí, que se iban a imponer las sanciones. E incluso, sí, dictaminó las sanciones en contra de Rusia. Pero de hecho, es decir, pero de derecho, es decir, la anunció pero nunca la aplicó. ¿Y qué dijo Alemania ayer ya? Que era imposible pensar que Alemania podía prescindir del gas y el petróleo ruso. Como el presidente de Rusia sabe que Europa completa, pero fundamentalmente países como Alemania, como España, como Francia, como Portugal, como Italia, esos países en términos de energía dependen de Rusia. Que Rusia, incluso hay gente que dice, pero ¿y por qué Rusia no le cerró el gas a Europa? Evidentemente que es en guerra que estamos, pero no, es decir, el hecho de que haya una guerra, hay que respetar ciertos niveles de compromiso morales, políticos y hasta convencionales, porque evidentemente que si le cierran el gas, ustedes se imaginan los miles de muertos que hubiese en Europa, fundamentalmente en Alemania, y no solamente eso, sino que ahora el invierno en Europa es ahora que va a comenzar. Entonces, esos países no pueden prescindir de la energía de Rusia. Entonces, yo le decía, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Mire, ¿no creen ustedes que ese enfrentamiento se limita a los propósitos, a los objetivos de Rusia en Ucrania? ¿Qué dijo Rusia en principio? Bueno, nosotros vamos por la desmilitarización de Ucrania. ¿Qué quiere decir eso traducido al cristiano? Que la región que ya Rusia aprobó que se declararan república independiente, que fueron Donetsk y Luhansk, que es lo que abarca la región del Donbass, esos países no van a tener, el ejército de Kiev no va a tener la fuerza y el ímpetu para ir a cometer todos los crímenes que había venido cometiendo durante 8 años. Pero además que con la operación militar realizada por Rusia, entonces esa zona que se declaró independiente van a establecer unas relaciones especiales con Rusia y van a poder vivir en paz, evidentemente, en paz relativa, igual que la gente de Crimea. Mire, eso no se limita. Bueno, el otro objetivo era la desnazicización, es decir, que los nazis no fueran quienes tuvieran el control del poder en Ucrania. Y en las negociaciones que se iniciaron el martes y que ambas partes han dicho que las reuniones han sido positivas y que se ha avanzado en llegar a un acuerdo, pues Rusia ha insistido en mantener las exigencias que en principio exigía, que están constituidas por esos 2 elementos que le planteé, y además porque Ucrania sea un país neutral
que no permita que se coloquen bases militares de los Estados Unidos, ni que sea miembro de que pueda ser miembro de la OTAN. Esas son de las exigencias. Pero eso yo decía, eso no se limita ahí. Miren, el enfrentamiento entre Rusia e Ucrania va a terminar un día de esto con un acuerdo. Pero la guerra entre Rusia y Occidente está comenzando. Para que ustedes lo entiendan, está comenzando. Y lo grave de la situación es que no va a ser entre Occidente y Rusia. Ya, por ejemplo, hay acuerdo entre China, la India y Pakistán. Pero resulta que esos países concentran el 40%, ellos solitos, el 40% de la población mundial. Y si a eso usted le suma los otros países que no son países grandes, Venezuela, Cuba, etcétera, que podrían sumarse a ese concierto de estados que se unificarían para estructurar un corredor comercial que le permita, en primer lugar, no utilizar el dólar como moneda de transferencia, como moneda para el pago de los compromisos comerciales. Y entonces, ustedes ven que ya Rusia le dijo a los países europeos, incluyendo a Alemania, yo me comprometo a cumplir con los contratos que tengo contigo, te voy a seguir despachando gas, petróleo, etcétera. Pero eso tú me lo vas a pagar no con dólar ni con euro, me lo va a pagar con rublo, que es la moneda de Rusia. Entonces, cuando Rusia, cuando China, cuando la India, cuando Pakistán, cuando Irán, cuando Turquía y otros países más, incluyendo, oiga bien, al Emirato Árabe, Arabia Saudita es el primer productor de petróleo del mundo. Y ya Arabia Saudita le ha dicho a los americanos, primero, no voy a producir más de lo que tengo planificado. Y segundo, no tengo la necesidad de vender todo mi petróleo para que me lo paguen en dólares. Entonces, eso va a crear una situación global. Eso va a crear una crisis interna en los Estados Unidos que va a tener repercusiones globales. Y esas repercusiones, nosotros no vamos a ser ajenos a esas repercusiones. Y lamentablemente, cuando estaba la cosa más bien, se nos acabó el tiempo. De todas maneras, en otra ocasión vamos a continuar con el análisis que estamos haciendo hoy, porque nosotros vamos a ser afectados por esa crisis que se va a producir en Estados Unidos. Porque ya le dije, la guerra entre Occidente y esos países no ha terminado, está comenzando. Señores, hasta la próxima, no se vaya, que sigue Entre Jerez y de nuestra parte, hasta mañana.